Maestro, hay una palabra que se usa mucho, un sustantivo, que es el sustantivo presidente. Una palabra que es muy emblemática, ¿verdad?, en esta Sí, discusión. ¿Usted no le parece que presidenta sería un término anómalo, ya que sería el único con variación del gramema de género entre todos los sustantivos y adjetivos terminados en ente? sí, te agradezco que me hagas esa pregunta porque como tú muy bien dices, es emblemática porque todos cogen esa y la cogen porque es una palabra que representa el poder. Pero noten ustedes que ninguno gritan cuando dicen sirvienta. Ahí no hay problema. Que también la terminación enta, sirviente, sirviente, lo mismo, pero ahí no causa problema porque esa no está relacionada al poder. Yo diría que al contrario, está relacionada a la sumisión. Entonces, yo defiendo presidenta y quisiera explicar un poco. Y quienes, bueno, son lingüistas, algunos lingüistas dicen, pero que eso es innecesario, pero además es absurdo y hasta se regodean y nos quieren ridiculizar. Por eso yo quiero aprovecharme también para decir lo mismo aquí, porque es muy emblemática. ¿Por qué decir presidenta? Y hay muchísimos videos ridiculizando a quienes defendemos eso. Ahora vamos nosotros. No es verdad que presidenta, presidente, como dice yo, viene de la terminación ente, que significa ser, y que a su vez viene del onto, del griego. Eso no es verdad. Eso viene de la terminación nte, que era el participio, era el presente activo en latín, que ya no existe, en, que es el mismo de lo, pero ese ente se formaba de los verbos terminados en ere, ire, porque cuando terminaban en are se formaba ante, como estudiante, como cantante, etcétera. De manera que no es verdad que presidente la formación ente, del sustantivo ente, y el lexema del verbo presidir, sino que es el participativo, sí es el presente activo, pero ese nt no era el ente. De hecho, ese nt o ese gramema de presente activo presidió, no procedió del ente, al revés. Ente en alguna medida surgió por ese gramema, porque ya existía en el griego onto. Entonces, el onto se transformó precisamente por influencia del nte del latín, de manera que la primera falacia que queremos derribar es que que presidente venga de presidir y el sustantivo ente, sino es un gramema. Y ellos dicen, no, porque presidente es la persona, ellos dicen, presidente es el ente, el ser, la persona que preside. Sí, eso es verdad, pero porque lo tenía activo. Y nada más hay que coger entonces la palabra, las otras que no son ente, la terminación ante. Y yo hago esta anécdota porque yo le estoy diciendo a los estudiantes de maestría en una medio incómodo porque no se prepararon para discutir. Yo decía, pero es que ustedes no tienen conciencia de lo que es un estudiante de maestría. Tienen que venir ya preparados, tienen que leer, tienen que estudiar. Antes de venir aquí y levanto la mano así mismo, profesor, la misma palabra lo dice, estudiantes, estudiar antes. Y yo dije, mira, exactamente es así, pero es falso, pero me gusta, porque entre estudiar etimológicamente, desde el punto de vista de la historia de la lengua, es falso, aunque es verdad, el estudiante es una persona que debe estudiar antes, pero no es una simple coincidencia, porque estudiante es lo mismo que presidente en intervención en. Entonces, derribado, aclarado esto a todos esos pontífices de la lengua que están diciendo que es innecesario porque viene de ente y el lexema, que quede claro que no, que eso es un gramema nte, no es que ente no estuvo antes. Ente se reforzó por el onto del inglés y esa terminación. Segundo, dirían,
Bueno, pero si es ente, como tú muy bien dices, resulta anómalo. Porque ¿dónde vamos a encajar? Pero resulta que no, que hay un campo léxico, hay un paradigma que podríamos llamar que el paradigma son esas palabras justamente que forman un subsistema en la lengua, que se asocian, que se organizan. Saben que los paradigmas pueden ser por el contenido, por el sentido, por la morfología, incluso por la fonética. Digamos que si ustedes oyeron la palabra templanza y oyen otra terminada en ansa, la van a asociar y es probable que formen un archivo con la palabra terminada en ansa. O que oigan la palabra multiverso de ahorita, universo, que oigan la palabra metaverso y la asocien porque tienen un lesema en común. Eso formaría un paradigma morfológico. Pero el más común, y es el que Saussure, que fue el que propuso esa categoría de paradigma, es el semántico, y son organizaciones mentales de campos semántico y subcampo. Entonces, ¿en qué subcampo especializado caería la palabra presidenta? Dentro de los sustantivos de poder. Caería dentro de infanta, que ya existe, desde el licenciado Vidriera. Estaba repasando un día pasado el licenciado en audiolibros, que yo defiendo los audiolibros. Y no solamente decía infanta, estudianta. La palabra estudianta está en licenciado Vidriera. Entonces, porque existió y fue perdiendo necesidad. Entonces, cayendo en tu pregunta muy pertinente, ¿qué campo léxico formaría? Yo diría, formaría el campo léxico semántico, el paradigma semántico de la palabra de poder, que como muy bien tú decías, es una palabra emblemática porque refleja el poder. Lo que pasa es que por mucho tiempo se creyó, y ustedes pueden buscar texto, que la mujer no tenía capacidad ni para la ciencia, ni para gobernar, ni para testificar. No es casual que la palabra testigo tenga que ver con los testículos del hombre, porque había que ponerse la mano sobre los testículos. Una mujer no tenía condiciones para ser testiga. Por eso, por mucho tiempo, no era necesario ponerle la distinción testigo, testiga. Pero tampoco ministra existía, ni síndica. Eso decían que era género común. Entonces, ya tenemos un paradigma que sería presidenta, que sería sargenta, lo registra la Real Academia, que sería ministra. Yo diría, bueno, pero no con ente anta. Bueno, pongamos infanta. Lo importante no es morfológico, en este caso es semántico, que también son campos, son formas de organización, de manera que la anomalía, y se irían agregando otros según se tenga necesidad. Si hay casos extremos, que yo en otra pregunta decía que era necesario, ¿para qué decir, si no es necesario decir estudianta, incluso ojalá que aparecieran más sustantivos con la terminación ente que nos permitieran? Lo que pasa es que como presidenta es emblemática, hay que marcarla, porque no es justo que haya presidentas y presidentes, digan, señores presidentes, estando las presidentas ahí. Ahora, si están dispuestos a decir las y los presidentes, me podría transar, aunque soy fiel defensor que se mantenga la palabra presidenta, que ya hay mujeres presidentas en el mundo. Antes de Indira Gandhi y Indira Gandhi en la India y Meyer en Israel, ni siquiera se mencionaba la palabra ministra. Se comenzó la discusión, o sea, estamos hablando de 40 años que yo recuerde atrás, si se iba a decir ministro, porque comenzaron a dudar, ahí vino la necesidad de distinguir, dudar si se decía ministro o ministra. La academia dijo, no, eso es ministro. Pero la gente siguió diciendo ministra, hasta que ya tenemos ministro. Lo mismo que cuando surgieron la primera síndica, eso sonaba feísimo, porque otro argumento, que eso suena feo. Síndica, suena feo porque uno percibe la realidad ya con un esquema mental. Si estuviéramos acostumbrados a decir síndica, lo que sonaría feo, raro, es síndico.
porque es la costumbre, el patrón fonológico que tenemos para percibir los sonidos. Como suena raro enfermero. Exactamente, sí, gracias. Suena raro, pero mira, entonces enfermero, porque los hombres lo predisponen a estudiar, gracias, por ejemplo, medicina. Bueno, enfermeras son medicina, perdónme el prejuicio, a ser médico. Bueno, y las enfermeras son médicas también. A ser los jefes del área de medicina, sencillamente para eso. Porque nuestro prejuicio nos lleva tanto que creemos que una enfermera no es una médica. Y que sus auxiliares y la predisponen para eso. Si se hiciera una encuesta, y probablemente la haya, probablemente es casi seguro que se comprobaría que un altísimo porcentaje de las médicas y los médicos, de quienes trabajan, para usar un término abarcador, en el área de medicina, de apoyo, sean mujeres, porque es que la predisponen por todo este discurso, esta concepción de que la mujer es un ser subsidiario del varón. Y una manera de ir rompiendo paradigmas, que no suene raro, que se acostumbre a acariciar la idea de que la mujer puede dirigir, que la mujer puede tener roles trascendentes en esta sociedad, es dándole presencia en el discurso, en el habla, como diría Isaías Alfonseca Cordones, Celso Isaías. Decía, he conversado con un maestro de filosofía de la UAS, que precisamente en el caso de enfermería, en un principio tienen muchas asignaturas comunes con los estudiantes y las estudiantes de medicina. Y él le dice, pero si tú llevas tan buenas calificaciones en enfermería, ¿por qué mejor no te vas a medicina? Y ella se graduó de medicina y le dijo en su discurso, le tocó decir el discurso, dijo que gracias a él, porque ella nunca se había planteado ser médica, porque era enfermera lo que ella tenía. O sea, la lengua la estaba a ella ya incluso predisponiendo y no planteándose otra posibilidad de existencia fuera del servicio y de la auxiliaridad hacia lo masculino.